titulares. El Consejo Nacional Electoral canceló el movimiento político que llevó al poder a Rafael Correa. Incendio forestal en Reserva Ecológica de Carchi afecta decenas de hectáreas. Semisumergible con 1 tonelada de cocaína y 918 galones de combustibles fue interceptado a 25 minutos de las costas de Esmeraldas. Nuevas incursiones militares en cárceles dejan al descubierto las comodidades de los centros penitenciarios. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Buen inicio de semana para todos. Hasta este 28 de enero, 237 personas han sido detenidas por terrorismo en más de 51.000 operativos realizados. Pedro, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Por otro lado, la Comisión de Régimen Económico sesionará hoy a las 15:30 para votar por el informe para primer debate de la Ley para el Ahorro y Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción. Aquí empezamos. Tras una audiencia de la Corte Nacional de Justicia, se ratificó el estado de inocencia de un miembro de las Fuerzas Armadas, a quien se lo acusaba de una presunta extralimitación de funciones. Los jueces Walter Macías, Luis Rivera y Byron Guillén declararon improcedente el recurso de casación propuesto por el procesado por no estar fundamentado y no demostrar el error judicial alegado. Según explica un comunicado de la Corte, no se justificó que dicho servidor se haya extralimitado en sus funciones. Este sábado 27 de enero se realizó el primer debate de la Ley Económica Urgente para enfrentar el conflicto armado interno, en la que se plantea el incremento del IVA. No existiendo consejos, el documento regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para analizar las observaciones y luego elaborar el informe para el segundo debate, que será votado en el Pleno. La sesión fue vía telemática, intervinieron 18 asambleístas. En la reunión se evidenció una marcada división. La presidenta de la Comisión del Régimen Económico y ponente del informe del proyecto económico urgente del presidente Daniel Noboa, Viviana Centeno, defendió la necesidad de que el Ejecutivo cuente con este apoyo financiero para enfrentar la crisis de seguridad. Quienes estamos el día de hoy aquí, creo que hemos tenido la oportunidad de recorrer el país. Y hemos podido ver la angustia de las madres, de los padres, de aquellos jóvenes que han caído en las garras de la droga, y que desesperados nos dicen, hagan algo para enfrentar a estos delincuentes que están envenenándonos a nuestros hijos. La asambleísta oficialista se respaldó en 2 cambios que tuvo el proyecto original y el cómo se encuentra planteado ahora, con 8 aportes de otros sectores, así por ejemplo, una tarifa del 15% de IVA temporal por 2 años y un IVA del 13% permanente, una contribución de entre 15 y 25% a los bancos que tengan utilidades mayores a 10 millones. Las empresas con ganancias extraordinarias pagarán un impuesto de 5% sobre las utilidades generadas en 2022 y la posibilidad que el Ejecutivo pueda aumentar el impuesto a la salida de divisas vía decreto. El debate se concentró en las acusaciones, reclamos y respuesta entre agrupaciones políticas, así como en la búsqueda de culpables de las distintas crisis del país en gobiernos pasados. Pero resulta que dicho conflicto se pretende hacer pagar a los que menos tienen. Pues al parecer se olvidaron lo que dijeron en campaña y sugirieron las voces que siempre proponen la misma receta fracasada y empobrecedora que viene firmada por la burocracia internacional. Ya sabemos. ¿Coincidencia? No creo. Hay demasiados elementos que me hacen pensar lo contrario. Sobre el proyecto urgente, los legisladores se dividieron en 2 grupos, los que respaldan la decisión del Ejecutivo y los que plantean alternativas para financiar la crisis de seguridad. Y aunque todos concordaron en que se debe frenar la ola de violencia, la diferencia estuvo en cómo enfrentarla. Ahora el documento regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para que sean analizadas las observaciones y luego elaborar el informe para segundo debate, el que será votado en el Pleno. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El país está desesperado por plata. Necesitamos de manera urgente dinero para financiar esta guerra contra el narcotráfico y sus mafias criminales. Pero en serio que nos estamos ahogando en un vaso de agua
y nos morimos de sed junto a la fuente porque queremos. El Ecuador es pobre en su superficie, pero somos millonarios bajo tierra. Estamos bendecidos por la naturaleza. Si producimos nuestros recursos petroleros tendríamos por lo menos 10.000 millones de dólares anuales por los próximos 30 años. No desperdiciemos lo que nos brinda el ITT. Allí tenemos para producir al menos 20 millones de barriles de petróleo al año, lo que significará 1.400 millones en nuevos dólares que ingresarán al país. Con muertos y heridos y que nos queden 1.000 millones, tenemos para financiar esta guerra. Con tanta tecnología de punta que hay en el mundo, tranquilamente se explota el petróleo y se protege la naturaleza. Sí, señores. Entonces, no dejemos morir y no nos dejemos morir de hambre y pobreza con el cuento chino que afectaremos a la naturaleza. Además, evitamos meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos con el alza del IVA. Con la producción petrolera, no solo financiamos esta guerra, también ayudamos a cubrir parte del hueco fiscal. Ecuatorianos, decidamos, ¿perdemos esta guerra con las mafias por falta de plata? ¿Jodemos al pueblo con impuestos o explotamos el ITT? Más información. La presunta salida del ex vicepresidente Jorge Glass de la Embajada de México en Quito encendió las alertas en Ecuador. Este sábado 27 de enero, la Cancillería de Ecuador despejó las especulaciones en un corto mensaje en redes sociales. En medio de los rumores de fuga esparcidos este fin de semana sobre el paradero del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, la Cancillería aseguró que él sigue en la sede de México de Quito. De su parte, la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos ha informado que el ciudadano ecuatoriano Jorge Glass permanece en calidad de huésped en la sede de dicha representación diplomática. Las especulaciones sobre la ubicación del ex segundo mandatario se dieron tras el anuncio de la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, quien ratificó que el gobierno de Ecuador no otorgará el salvoconducto a Glass en caso de que México decida otorgarle asilo político. En otras palabras, no se permitiría que salga de la embajada sin ser capturado. El vicepresidente se encuentra en calidad de huésped en esa embajada, mientras espera que le concedan asilo político en México. No obstante, sobre él pesan disposiciones judiciales de captura por el caso Reconstrucción de Manabí y después que se le negara un pedido de prelibertad. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y el Consejo Nacional Electoral resolvió cancelar al movimiento político Mover, antes conocido como Alianza País, y que con el tiempo precisamente obtuvo la participación de el correísmo. Veamos. Fundado por el expresidente Rafael Correa y sus partidarios, el movimiento antes llamado Alianza País y luego Mover será borrado de los registros y ya no será considerado como una organización política. Voto a favor de aprobar el informe técnico puesto en nuestra consideración y proceder con la cancelación del Movimiento Verde Ético Revolucionario Democrático Mover. Listas 35. La cancelación por parte del CNE se basa en que dicho movimiento no alcanzó al menos el 4% de votos en las dos últimas elecciones, además que no consiguió un alcalde o un prefecto. A inicios de 2024, la presidenta de Mover, Fátima Campos, se refirió a intereses políticos por parte de algunos vocales del CNE y dijo que lucharían hasta las últimas consecuencias para defender la organización. Sin embargo, los documentos de descargo solicitados por el CNE al movimiento no fueron suficientes para evitar la decisión. Mover nació oficialmente en 2006 como Alianza Patria Altiva y Soberana País. Se le asignó el casillero 35 y agrupaba a varias organizaciones que apoyaban la candidatura de Rafael Correa. El debilitamiento de Alianza País empezó en 2018, cuando se dividió entre correístas y morenistas en el marco de la ruptura entre Rafael Correa y Lenín Moreno. En 2021, Alianza País cambió su nombre por Movimiento Verde Ético y Revolucionario Mover. Correa, por su parte, abandonó la organización y formó Revolución Ciudadana, mientras que Moreno fue expulsado del movimiento. Tania Loor, Noticias Oromar. Atención. Más de 20 millones de dólares en clorhidrato de cocaína fueron incautados en alta mar a 200 millas náuticas de las costas de Manta y Manabí. A 200 millas náuticas al oeste del puerto de Manta,
La Armada del Ecuador y su embarcación San Cristóbal logra la visualización de una lancha tipo fibra de vidrio que contenía en su interior 26 bultos de clorhidrato de cocaína. El sábado 27 de enero del 2024, el bloque de seguridad conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en coordinación con la Armada de la República de Colombia, realizaron operaciones de seguridad militar en la zona económica exclusiva del Ecuador, logrando la incautación de 26 bultos que presuntamente contienen en su interior sustancias sujetas a fiscalización. Sí, efectivamente se estaba realizando patrullajes en un área en la zona económica exclusiva y se percataron de la existencia de esta embarcación que ya estaba siendo monitoreada y procedieron a la interceptación y a la captura respectiva. De este caso hay 3 personas de nacionalidad ecuatoriana aprehendidas. En esta operación, adicionalmente, se logró la incautación de una lancha rápida y la aprehensión de 3 ciudadanos. Estos 26 bultos en territorio ecuatoriano estaba valorado en $20 millones. Hasta el momento no se sabe la ruta ni de dónde salió el alcaloide. Con esto suma casi 3 toneladas de clorhidrato de cocaína decomisada en el puerto Manabita. Un operativo ejecutado por los miembros de la Armada, la Policía Nacional y también con el equipo de guardacostas permitió la detención de una lancha rápida que traficaba cocaína y combustibles en las costas de Esmeraldas. 3 sujetos de nacionalidad ecuatoriana, integrantes de una organización narcodelictiva, fueron aprehendidos luego de que elementos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas interceptaran un semisumergible que traficaba cocaína y combustible a 32 millas náuticas de las costas de Esmeraldas. Este cargamento tenía una radiobaliza. Obviamente, el momento de que es detectada esta droga, en muchas de las ocasiones es lanzada al mar y esta radiobaliza permite localizarla luego de que ha sido arrojada al mar. Esta tarea de inteligencia se registró a 25 minutos de dichas costas y permitió decomisar 27 sacos de yute con droga embalada y camuflada en su interior, equivalente a 1 tonelada de cocaína y que representaría cerca de $50 millones. Aproximadamente de 780 a 800 kilos de una sustancia ya sometida a la prueba de campo, da como clorhidrato de cocaína. Hay 3 detenidos, ellos van a ser inmediatamente judicializados el día de hoy, presentados ante la autoridad competente, en donde se solicitará la inmediata quema de esta sustancia, que es lo más importante, y ellos serán ya, de acuerdo a las órdenes del juez, serán puestos ya, llevados al Centro de Rehabilitación Social. No obstante, no fue lo único que se decomisó en dicha operación, y es que se encontraron 918 galones de combustible. Por su parte, los uniformados informaron que tanto la cocaína como el combustible estaban destinados a comercializarse en Centroamérica. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Y luego de un operativo desarrollado el último sábado, el personal de las Fuerzas Armadas halló celdas VIP, piscinas, discotecas y otros privilegios en la cárcel de Cotopaxi. Además, decomisaron sustancias sujetas a fiscalización, armas de fuego, municiones y granadas. Los militares continúan ejecutando operativos e inspecciones exhaustivas en las cárceles del Ecuador para recuperar y mantener el control total de las personas privadas de la libertad. Este fin de semana se evidenciaron los privilegios de algunos presos. Esculturas, licor, comida, camas de 2 plazas, muebles y ropa de marca eran parte de los objetos que se encontraron en las celdas VIP. Además, en la cárcel había una discoteca con luces LED, bebidas alcohólicas de alta gama y sustancias sujetas a fiscalización. Un PlayStation, 12 Nintendo, 3 parlantes de música, 4 cámaras fotográficas, 3 televisores. Como si esto fuera poco, también se descubrió una piscina en una de las celdas. Entre los objetos prohibidos se logró decomisar armas de fuego, municiones, granadas de guerra, dinamita, bombas molotov, gas pimienta, radios, dinero en efectivo, entre otros. 2 armas de fuego de largo alcance tipo fusil, 19 armas de fuego de corto alcance tipo pistola, un arma de fuego tipo subametralladora,
10.048 municiones de fuego. Tras la intervención, autoridades de las Fuerzas Armadas comentaron que en el lugar existen servicios de peluquería y las instituciones de salud pueden abastecer de medicinas para los reos enfermos y atención médica bajo resguardo policial. En esta jornada también se intervino la cárcel de Sucumbíos, donde se realizó un registro y limpieza general. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Durante este fin de semana se desarrollaron varios operativos de control en distintos centros de privación de libertad del país. Conozcamos cuáles fueron los resultados de dichas intervenciones. Empezamos en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Uniformados ingresaron a la cárcel para inspeccionar y confiscar objetos de uso prohibido. Entre los resultados obtenidos se encuentran 60 armas cortopunzantes, 13 cuchillos, 12 municiones, 64 celulares, 13 computadoras, 2 balanzas digitales, 3 bases de carga satelitales y una consola de videojuegos. Además, se deshabilitaron todos los módems y routers de Wi-Fi. Asimismo, en la prisión de Chimborazo, el personal del bloque de seguridad sacó cables de conexiones de internet y pintaron murales que estaban con gráficos alusivos a grupos criminales. Además, retiraron objetos no permitidos que se encontraban en las celdas, como laptops, celulares, sustancias sujetas a fiscalización y armas cortopunzantes. Mientras tanto, en el centro penitenciario de Morona, Santiago, el bloque de seguridad realizó una intervención militar de registro y control al interior de los pabellones. La operación permitió el decomiso de 2 armas de fuego, 22 municiones, 45 dosis de cocaína, $100 y dispositivos electrónicos. Al interior del centro penitenciario de la provincia de Guayas también se desarrollaron intervenciones por segunda semana consecutiva. Ahí se localizaron armas de fuego y municiones que se encontraban encaletadas. Entre los demás indicios se encuentran 9 granadas, 3 pistolas, 489 municiones, 9 celulares y sustancias sujetas a fiscalización. Y por último, en el Centro de Privación de Libertad Tungurahua número 1 en Ambato, se ejecutó un operativo que dejó como resultado la incautación de una pistola, 2 alimentadoras, 462 municiones, 7 paquetes de clorhidrato de cocaína, 10 dosis de sustancias sujetas a fiscalización y 2 celulares. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Y desde que se decretara el conflicto interno armado en el país, los militares no habían ingresado en la cárcel de Bellavista en Santo Domingo, hasta este sábado 27 de enero que se ejecutó la intervención en este centro de privación de libertad para el control de armas, municiones y explosivos por parte del bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas. Amigos televidentes, momento de una pausa comercial, ya regresamos con más. Pedro, y en Carchi hay preocupación porque desde el pasado miércoles un incendio forestal no cesa. Vamos a ver qué pasa ahí. Estaremos conversando después de la pausa publicitaria con nuestro colega Óscar Gómez, él es corresponsal de Univisión, para que nos cuente las dramáticas historias que él recoge diariamente como corresponsal de esta cadena internacional en las fronteras entre México y Estados Unidos. ¿Cuántos migrantes viven peripecias para ir en busca del sueño americano? Eso lo revisaremos enseguida. Estamos de regreso, amigos televidentes. Efectivos del Cuerpo de Bomberos trabajan para sofocar el incendio forestal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica El Ángel en Carchi. El flagelo inició la noche del miércoles 24 de enero y se ha mantenido hasta este domingo 28. Y hasta el momento, alrededor de 700 hectáreas han sido consumidas. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que el incidente fue provocado por causas desconocidas. Según Santiago Levy, coordinador de la Fundación Altrópico, es incalculable la cantidad de especies de animales que han sido víctimas en esta emergencia. Por su parte, el COE provincial se activó la tarde de ayer para realizar una nueva evaluación y coordinar más acciones.
Y tras la alerta del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, de altas temperaturas diurnas en Ecuador, se recomienda a la ciudadanía sobre algunos consejos para evitar el intenso sol en Quito. Según los pronósticos meteorológicos, las altas temperaturas diurnas se mantendrán en la capital hasta el 29 de enero de 2024 y se espera que las temperaturas alcancen los 27 grados Celsius hasta las 16 horas. Por ellos, dieron varias recomendaciones, así por ejemplo, usar protector solar cada 2 horas, usar ropa ligera de manga larga, beber abundante agua, mantenerse hidratado, permanecer en lugares frescos y ventilados, evitar exposiciones directas al sol. También es recomendable usar gafas de sol y sombreros, con el fin de evitar la radiación directa de rayos UV, además evitar exposiciones prolongadas al sol durante las horas de mayor temperatura. Y atención, el volcán Sangay arroja ceniza y derrama material magmático por su cráter. Según el Instituto Geofísico, el coloso experimentó la madrugada del sábado 27 de enero un nuevo proceso eruptivo, muy frecuente en su historia, pues presenta continuos periodos de gran actividad. El volcán Sangay, el más austral del Ecuador, arrojó el último sábado cenizas sobre el poblado vecino y derramó material magmático por su cráter. Esto, según un último informe del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. La entidad indicó que según imágenes de satélite, el Sangay experimentó en la madrugada un nuevo proceso eruptivo muy frecuentes en su historia, pues presenta continuos periodos de gran actividad desde hace décadas. El coloso formó una nube de gases y ceniza de unos 2 kilómetros de altura sobre su cumbre y que por efecto del viento se dirigió hacia el oeste del macizo. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó de la caída de ceniza en una magnitud de entre moderada y leve en la vecina parroquia de Cebadas, en la provincia andina de Chimborazo. Además, el IGB ha observado el descenso de flujos piroclásticos y lava por la quebrada suroriental del volcán, lo que supone un riesgo adicional, ya que este material puede ser movilizado por las lluvias y formar lahares o aludes por el río Pano. Señalar que el anterior viernes el coloso registró 378 explosiones leves de rocas, lava, gases y ceniza. El volcán, de 5.230 metros de altura sobre el nivel del mar, se encuentra ubicado en la provincia amazónica de Morona, Santiago. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y ahora tenemos una información altamente positiva para los ecuatorianos. Ecuador recibió el premio por haber montado el mejor stand para promocionar los atractivos del país en la Feria Internacional de Turismo 2024. Orquídeas y mariposas de Mindo fueron parte de la carta de presentación de la biodiversidad de nuestro país. Los jueces destacaron las texturas y colores del diseño del stand, que reflejan los paisajes ecuatorianos. El jurado estuvo conformado por expertos en arquitectura efímera, marketing y comunicación turística. El ministro de Turismo, Nils Olsen, recibió el galardón. Tener estos reconocimientos es una validación no al trabajo del Ministerio de Turismo, es una validación del trabajo de toda esta gente maravillosa. Tenemos empresarios, microemprendedores, empresarios grandes que se han unido también con el sector productivo, excelentes cocineros que están atrás de la barra, que aquí estamos todos unidos con una sola bandera que es nuestro país, Ecuador, y que juntos lo vamos a sacar adelante. Muchísimas gracias por todo el cariño y amor y trabajo que le ponen a esta industria. Vamos a sacar el Ecuador adelante juntos. Gracias. Excelente noticia para los ecuatorianos, Pedro, sobre todo después de la imagen que ha dejado nuestro país los últimos meses, pues esto es alentador, mostrar el otro rostro de los ecuatorianos al mundo. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Como se decía, vamos que sí se puede, ¿no, verdad? En efecto, y estaremos en breve también conversando con Oscar Gómez, corresponsal de Univisión, para conocer las historias dramáticas que viven nuestros hermanos latinoamericanos al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Ya regresamos.
Gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. Gente de diferentes países de América Latina han migrado y lo siguen haciendo por múltiples factores. La mayor cantidad de ciudadanos han buscado el tan ansiado sueño americano. Miles lo han hecho cruzando fronteras de manera ilegal y pasando por pesadillas impensables, pagando grandes sumas de dineros a los famosos coyoteros para que les ayuden a pasar la frontera. Muchos lo lograron a costa de atropellos y abusos. Otros perdieron sus vidas en el camino, lamentablemente. Sobre estas historias dramáticas, de dolor, desgarradoras que enfrentan los migrantes al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, conversaremos con nuestro colega periodista Óscar Gómez, corresponsal de Univisión en esta zona fronteriza, quien nos atiende justamente desde el hermano país Estados Unidos, entre Arizona y Texas. Muchísimas gracias, Óscar. ¿Qué tipo de dramas desgarradores, que son comunes y llenos de dolor, haces coberturas en esta zona fronteriza entre México y Estados Unidos, en que miles de hermanos latinoamericanos intentan cruzar la frontera para lograr ese tan ansiado sueño americano? Óscar, bienvenido y gracias por atender esta conversación. Allá son 5 de la madrugada y algo más, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, son las 5:34 más o menos. Es una tragedia humana la que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos, toda la frontera sur. Yo me encuentro en Tucson, Arizona, hacemos frontera con Sonora, México, y pues la situación es complicada todo el tiempo. Migrantes perdidos, migrantes que se mueren, migrantes que afortunadamente logran su objetivo, y últimamente en estos 2-3 años hemos visto un flujo constante de migrantes todos los días en toda la frontera de Texas, Arizona y California, donde los migrantes se entran en masa para entregarse a las autoridades. Lo que piden es el asilo. Ellos escapan de la violencia de sus países y quieren protección aquí en Estados Unidos. Muchos lo logran, pero otros desafortunadamente son procesados y enviados a su país de origen porque, según las autoridades de Estados Unidos, no califican a ese beneficio migratorio. Y es que sabemos que muchos de los que escapan de sus países lo hacen por la violencia o por situaciones económicas que provienen de sitios con mucha pobreza y que quieren esa oportunidad de generar dinero para mandarlo a su familia. Y muchos de estos casos son ecuatorianos, por cierto. Donde yo vivo, Tucson, Arizona, a 1 hora y media de camino en carretera, llegamos a un sitio que se llama Sázabe, Arizona. Es una frontera virgen, por decir algo. No se había descubierto en el pasado, pero últimamente estamos viendo que muchos migrantes ecuatorianos están cruzando para buscar a los agentes de la patrulla fronteriza y entregarse, y así solicitar el asilo político en este país. ¿Cuánto tiempo tienes realizando coberturas en esta frontera entre México y Estados Unidos? ¿Y qué historias dramáticas y de dolor recoges permanentemente de familias que intentan cruzar esta frontera sabiendo de los riesgos, el peligro que enfrentan, y muchas madres inclusive van con sus hijos pequeños por esta aventura definitivamente de dolor y de drama? Tengo más de 13, 14 años cubriendo la frontera de Arizona. Conozco más la frontera que la ciudad, por cierto, porque pues uno con el tiempo va aprendiendo y va comunicándose con las autoridades y así va conociendo más terreno. He visto historias de todo tipo. Justamente hace 3 días, una historia que me rompió el corazón, de un padre de familia de Guatemala que escapa de Guatemala junto a su hija de 16, 17 años, quien estaba estudiando una carrera para ser doctora, y unas bandas de criminales la acosan a la muchacha y le quieren hacer daño. El papá, obviamente por ser su papá, empieza a reclamar, y el muchacho que la agredía de 14 años le dice que más vale que se calle, si no con una pistola lo va a callar y a la muchacha se la va a entregar en una caja. Eso lo obliga a escapar de Guatemala, y con los ojos llenos de lágrimas me cuenta su historia a pocos minutos después de haber cruzado el muro fronterizo aquí en Arizona. Hay gente que al cruzar la frontera lamentablemente han perdido la vida. Otras, a pesar de los riesgos, de los abusos, de los atropellos y de maltratos, la han cruzado. De estas historias, ¿qué nos puedes contar, Óscar? Es triste porque sabemos que muchas veces en nuestros países la necesidad es tan grande que muchos de los migrantes dicen: no me importa morirme en el camino
pero quiero salir de mi país por esa oportunidad. Y eso ocurre, mueren. Justamente en diciembre pasado me tocó una historia en otra frontera que se llama Lubio, aquí mismo en el estado de Arizona, donde frente a mis ojos y a mi cámara, mi teléfono, murió un muchacho de India. Tristemente, ante la presencia de las autoridades, y es que en ese lugar había más de 2.500 personas esperando ser procesadas. Agentes estaban controlando la situación cuando de repente este muchacho colapsa y empieza a echar líquido por su boca. 2-3 minutos después llegan los agentes fronterizos un equipo médico, lo intenta revivir, pero no se puede hacer nada. Disculpe. Historias como esas se repiten, pero hay otras que más rompen el corazón cuando migrantes que entran al desierto después de cruzar la frontera se enfrentan a un desierto donde no hay agua, no hay nada que comer y se pierden. Ahí es cuando pierden la vida y pues, ¿para dónde agarran? ¿Continúan hacia el norte o se regresan a la frontera de México? No más les queda seguir la frontera hacia el norte para ver si consiguen ayuda, pero tristemente pierden la vida. Justamente el año pasado se encontraron más de 260 personas fallecidas en este desierto, nomás en la frontera de Arizona. O sea, y eso es lo que se encontró, pero hay más reportes con diferentes consulados de Latinoamérica donde hay muchas personas, familiares que están buscando a su ser querido y simplemente no se sabe qué sucedió después de que cruzaron la frontera. ¿Cuántos kilómetros de pesadilla tienen que pasar los migrantes que van en busca de este sueño americano para conseguirlo o para pasar humillaciones, dramas de dolor? Pero en todo este trayecto, ¿dónde es la zona más peligrosa? ¿Al cruzar el río o por la parte del desierto, como mencionabas, Oscar? Cuando se cruza el río en Texas es diferente porque está el río y está la ciudad luego, y si necesitas ayuda, pues alguien te ayuda. En Arizona es diferente. I'm listening. En Arizona es diferente. Aquí la gente cruza y se enfrenta a 80, 90 millas de desierto puro para poder llegar a una carretera que es una carretera interestatal 8. En casas es una carretera. Ahí puede ser que alguien ayude si necesita ayuda, pero esas 80 millas está difícil de caminarlas. Nadie puede cargar suficiente agua para caminar 80 millas, que son 5 o 6 días de camino. Por eso la tragedia, que muchos mueren, porque se enfrentaron al desierto sin saber que iban a estar sin agua y sin comida. Ahí estamos observando algunas imágenes precisamente de los migrantes que van caminando en ese desierto con un sol impresionante, gente que está en el piso probablemente deshidratada y con angustias. Oscar, ¿qué maltratos, atropellos, abusos reciben estos migrantes al pasar las fronteras? ¿Les brindan apoyo los policías o los vigilantes fronterizos? ¿Los coyoteros o los coyotes abusan de estas personas? ¿O gente que está en el trayecto que se aprovecha de la circunstancia del dolor de estas personas que lamentablemente van en busca y por desesperación, como tú lo mencionaste, por varios factores, inclusive hasta por salir de sus países, por deudas económicas, por la situación de violencia que atraviesan sus países, necesariamente tienen que pasar todos estos peligros para ir en busca de una tranquilidad, aparente tranquilidad, pero por en medio pasan por una pesadilla impresionante? Lo irónico de la vida es que muchas de estas personas escapan de su país por violencia. Por ejemplo, ecuatorianos escapan de la violencia que se vive en su país y de la pobreza, obviamente, pero sin saber que llegar a México se enfrentan a más violencia. Y en esta ocasión es violencia de parte de las personas a quienes contrataron para que les ayudaran a cruzar la frontera. Tengo un caso justamente de un ecuatoriano que llora frente a mi cámara diciéndome las aberraciones que pasó cuando estuvo encerrado con los coyotes a pocos metros de la frontera antes de cruzar. ¿Y por qué hubo problema? Porque no había suficiente dinero para pagar el trayecto. Insultos, amenazas, no comida, dormir en el suelo, gritos, y todas estas gentes están armadas cuidando a 200, 300 personas, porque sabemos que ese es un negocio redondo que tienen que estar cuidando. Pero cuando el dinero no llega, estas personas se molestan y empiezan a ofender a hombres, mujeres y niños que están esperando por esa oportunidad para cruzar a Estados Unidos. Cruzan a Estados Unidos y se sienten libres, se sienten con esa paz. Pues yo me la paso en la frontera, a un lado del muro me dice,
me dicen, vamos a Estados Unidos. Vienen asustados, vienen llorando. Le digo, ya estás en Estados Unidos. Su cara cambia completamente, su tono de voz cambia completamente. Algunos se ponen a llorar, otros empiezan a rezar, dando gracias a Dios por haber pisado territorio estadounidense. Perdón, y es que antes de cruzar la frontera, pues se enfrentaron a esa situación, a violencia y a tipos armados que nomás les interesa el dinero. Óscar, me imagino que al ver todos los días o permanentemente todas estas historias, ya tu corazón se ha hecho bastante fuerte, o aún sigue frágil, sensible, de ver todos estos dramas humanos que a todos definitivamente nos da bastante tristeza y dolor. Es triste, o sea, antes de ser reportero soy humano y tengo sentimientos. Hay veces que me hago el fuerte, pero cuando vamos entrando a fondo a una historia, cuando hablamos con esta persona, te quiebras, porque no puedes más. Y eso es todos los días. Todos los días encuentras historias distintas, con muchas bonitas, otras tristes, otras dramáticas, gente que viene escapando de secuestro, gente que viene herida. Incluso hemos encontrado a gente que viene herida de disparos. Y tú te pones a pensar, ¿cómo disparos? Y nos cuentas, ¿sabes qué? Me escapé de la casa donde estaba y me agarraron a balazos y logré cruzar. Pido ayuda. Es ahí cuando llega la patrulla fronteriza y pues se los llevan al hospital. Historias tristes. Hace poco encontré una señora embarazada en México, al lado de la frontera, en esta frontera que se llama Sázabe, que los voluntarios tuvieron que abrir el muro con una camioneta todoterreno para poder pasar la muchacha porque estaba enferma, estaba sangrando y pues ahí eran 2 vidas las que se corrían en peligro. Cruzaron a la mujer a este lado de la frontera, la llevan a otro sitio para que una ambulancia se la llevara a un hospital. Afortunadamente no pasó a más. La señora de África está en Nueva York con su familia, pero ese es el tipo de situaciones que te enfrentas en la frontera todos los días y hay que actuar. Si no actúas, pues ocurren tragedias que pues tristemente muchas personas han muerto. Óscar, el país, Ecuador me refiero, está viviendo situaciones complicadas y hostiles precisamente por la violencia que se está enfrentando en nuestro territorio ecuatoriano. El proceso migratorio por esta situación que vivimos, ¿cree que ha aumentado en estos días o semanas? ¿Has observado que más ecuatorianos están pasando las fronteras entre México y Estados Unidos y se están acogiendo al denominado TPS, que es una especie de ayuda humanitaria? Definitivamente, desde el año pasado se ha visto el incremento de ecuatorianos, familias enteras, padres, madres e hijos, núcleos familiares o papá con su hijo o mamá con sus hijos. Hemos visto desde el año pasado mucho ecuatoriano que cruza la frontera con esa intención, pedir asilo, pedir ayuda, pedir protección. Y un TPS sería lo perfecto para que estas personas se acojan a un beneficio migratorio y vivan tranquilos en este país. Es triste cuando entran y no saben su futuro. Me preguntan, ¿todavía están dando asilo? ¿Me van a deportar? No quiero regresar a mi país. Yo nomás les digo, hay que esperar, espérense, el agente fronterizo los va a llevar un sistema de computadora, un sistema migratorio, y ellos son los que deciden si te quedas o te regresas a tu país. Pero ¿en el mayor de los casos los están deportando o le están brindando esa acogida humanitaria? Mayormente los que deportan son gente de México y algunos de Triángulo Norte, que es Honduras, Guatemala, El Salvador, pero no todos. Yo les digo que es como la lotería, no todos deportan. Me he encontrado casos de muchachos que han liberado de Honduras, de Guatemala, que afortunadamente tuvieron éxito. Pero hay gente de México, por ejemplo, que me topé un grupo el mes pasado de 6 jóvenes que hicimos una amistad bonita en pocos minutos. Los acompañé mucho tiempo caminando en el desierto y 24 horas después me dice, ¿sabes qué? Ya nos regresaron a México. O sea, fue nomás un aventón que les dieron. Es triste porque la gente invierte tiempo, invierte dinero y entra con la esperanza de quedarse, pero no todos califican. Pero una gran parte de los países sudamericanos y de Centroamérica sí tienen éxito, con la promesa de que se van a presentar a la corte donde un juez de migración va a decidir su futuro en este país. Óscar, muchísimas gracias por participar en esta conversación con Noticias Oro Mar desde Ecuador. Un abrazo allá
en los Estados Unidos para ti y muchas gracias por estos aportes, aunque son realidades crudas y dolorosas, hay que contarlas. A nuestra pausa publicitaria, ya volvemos. Amigos televidentes, gracias por continuar en sintonía. A esta hora de la mañana hacemos contacto con nuestro compañero Cristian Arias, quien se encuentra en la ciudad de Guayaquil y nos trae información de cómo inició este proceso, ya que hoy los estudiantes regresaban a modo presencial. Estamos contigo, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Día nublado, día lluvioso acá en Guayaquil, inicio de clases presenciales para los estudiantes de la unidad educativa Delfos, unidad particular, un establecimiento que estaba entre la lista de los que recibieron una amenaza. Sin embargo, se ha tomado la decisión por parte de las autoridades de educación y los directivos del plantel, acatando esa disposición, han convocado a clases presenciales a sus estudiantes. A esta hora todavía vemos el ingreso de algunos que se ha llevado a cabo desde tempranas horas. Hemos estado presentes desde temprano acá y lo preocupante, lo lamentable es no observar presencia ni policial ni militar. Es simplemente el personal del colegio el que está acá abriendo la puerta, recibiendo a los padres de familia, recibiendo a los estudiantes. En algunos casos se ve que los padres acompañan a sus hijos hasta el interior. Existe un poquito de preocupación seguramente por la situación. Vemos en este momento cómo ellos están ingresando los padres acompañando a sus hijos. En algunos casos, no en todos, pero sí hay padres que están acompañando a sus hijos al ingreso del plantel. Es decir, no los dejan en la puerta, se quedan afuera. Buenos días, estamos en vivo. Unas palabritas, por favor. Hay preocupación entre los padres por esta situación que vivimos, sin embargo, hay clases presenciales ya. Sí, la verdad es que hay que seguir adelante. Escondernos con el miedo no ayuda ni a los padres ni a los niños. Estoy de acuerdo. Tampoco es dable, pero hay que tomar precauciones. ¿Qué ha hecho usted? Está tomando precauciones. Yo, por ejemplo, personalmente los vengo a ver y a dejar para evitar el asunto del expreso, ¿no? ¿Y usted está conforme con las medidas que ha tomado el colegio? Claro, estamos conformes, confiamos en que todo esté bien, sí. ¿No? Muy bien. ¿Su nombre, amigo? Cindy Arauz. Bien, ese optimismo de Cindy no es el mismo de otros padres, pero sin embargo sí hemos podido conversar con las personas que prefieren la presencialidad por la parte académica, porque eso es lo que permite que los estudiantes no se atrasen. No es lo mismo estar en clases online, pero persiste de todas maneras un poquito de temor, como es lógico, por la situación que vive la ciudad y el país. Esperamos que todo esté bien, aunque debemos repetir que no existe el cordón de seguridad que se ofreció en cuanto a lo que es la presencia policial o la presencia de personal militar. Concluimos nosotros este informe desde la avenida Las Aguas, en el norte de Guayaquil, en los exteriores de la unidad educativa Delfos. Volvemos a estudio con más información. Gracias, Cristian, por el informe a esta hora de la mañana desde la ciudad de Guayaquil. Continuamos con más. Bien, amigos televidentes, estamos llegando a la parte final de este espacio de noticias. Les agradecemos su fiel sintonía y también, pues, Pedro, que todos tengan un excelente inicio de semana. Y con ese premio que ganó Ecuador en la Feria Internacional Fitur 2024, sea ese ambiente positivo que empecemos a tener los ecuatorianos de aquí en adelante, porque seguro las cosas van a cambiar más temprano que tarde. De nuestra parte, buenos días, felicidades.